Fue despedido brutalmente y salió en silencio minutos después. La CEO corrió tras él. El sol de la mañana entraba despiadado por las ventanas del taller mecánico de Transportes Urena, iluminando las manos callosas de Francisco Estrada Cruz mientras ajustaba la última tuerca del motor de un camión de carga. No sabía que en menos de 30 minutos su vida entera se derrumbaría como un castillo de naipes. No sabía que la mujer más poderosa de México estaba a punto de descubrir un secreto que lo cambiaría todo. No sabía que ese día, el peor día de su vida, sería también el principio de algo que nunca, jamás, habría imaginado posible para un hombre como él. Francisco llevaba 10 años trabajando en ese taller. 10 años levantándose antes del amanecer, 10 años con las manos manchadas de grasa que nunca salía del todo. 10 años siendo invisible para todos, excepto para los motores que reparaba con una habilidad casi mágica. A sus 36 años, su rostro mostraba las marcas del trabajo duro bajo el sol de Guadalajara. Arrugas prematuras alrededor de los ojos, piel bronceada y curtida, manos que parecían las de un hombre mucho mayor, pero sus ojos cafés todavía brillaban con esa honestidad pura que se está volviendo tan rara en este mundo. Vivía en una casa pequeña en las afueras de la ciudad. Una casita de 2 cuartos que compartía con su madre, doña Lucía, una mujer de 62 años que luchaba todos los días contra la diabetes, y con su hijo Miguelito, un niño de 7 años con una sonrisa que iluminaba incluso los días más oscuros. La esposa de Francisco, Carla, los había abandonado cuando Miguelito apenas tenía 4 años. Se fue con otro hombre, un tipo con dinero, dejándolo sin siquiera una explicación. Desde entonces, Francisco criaba a su hijo solo, siendo padre y madre al mismo tiempo, mientras cuidaba también de doña Lucía y sus medicamentos caros que consumían casi todo su salario. Cada peso contaba en esa casa. Cada peso era planeado, calculado, estirado hasta el límite. Francisco ganaba 4,500 pesos a la quincena, como mecánico en Transportes Urena, una empresa que había crecido hasta convertirse en un imperio de la logística en todo México. No era mucho dinero, pero Francisco nunca se quejaba. Tenía trabajo, tenía salud, tenía a su hijo y a su madre. Eso era más de lo que muchos tenían. Lo que Francisco no sabía, lo que nunca hubiera imaginado, era que él, un simple mecánico con las manos sucias y la ropa remendada, era el verdadero responsable del éxito millonario de Transportes Urena. Hace 10 años, cuando apenas era un mecánico novato de 26 años recién contratado, Francisco había desarrollado un sistema revolucionario de mantenimiento preventivo. No tenía educación universitaria, no tenía títulos elegantes en la pared, pero tenía algo mucho más valioso, un talento natural, casi intuitivo, para entender cómo funcionaban los motores. Pasaba noches enteras en el taller, cuando todos se habían ido, estudiando los patrones de fallas, tomando notas en libretas viejas, creando diagramas con su letra torpe pero clara. Su sistema era genial en su simplicidad. Mediante un análisis detallado de sonidos, vibraciones, consumo de combustible y pequeños indicadores que otros mecánicos ignoraban, Francisco podía predecir exactamente cuándo un vehículo necesitaría mantenimiento antes de que fallara, reducía el tiempo de inactividad, prevenía accidentes, ahorraba millones en reparaciones de emergencia. Era revolucionario. Su supervisor en aquel entonces era Rodrigo Salinas, un hombre ambicioso de 32 años que venía de una familia de clase media alta y que estaba desesperado por ascender en la empresa. Rodrigo veía en Francisco no un colega, sino una oportunidad. Con palabras suaves y promesas vacías, convenció al joven mecánico de compartir su sistema, de trabajar en equipo, de presentarlo juntos a la dirección. Pero cuando llegó el momento de la presentación ante la junta directiva, Rodrigo llegó solo. Presentó el sistema completo como creación suya, con diapositivas elaboradas que Francisco nunca había visto, usando términos técnicos sofisticados que él mismo jamás usaría, y cuando la empresa adoptó el sistema Salinas como se bautizó, Rodrigo fue ascendido meteóricamente, saltando de supervisor a gerente, de gerente a director, hasta convertirse en el director de operaciones
con un salario de millones de pesos al año. Y Francisco siguió siendo mecánico, siguió ganando 4.500 pesos a la quincena, siguió invisible, nunca dijo nada, nunca reclamó. Parte de él pensaba que tal vez estaba equivocado, que tal vez Rodrigo realmente había desarrollado el sistema basándose en las ideas que Francisco había compartido. Parte de él no quería problemas, no quería arriesgar su trabajo, y una parte grande de él, la parte que su madre le había inculcado desde niño, creía que si uno hacía las cosas bien, si uno trabajaba honestamente, tarde o temprano la vida lo recompensaba. Qué equivocado estaba. Esa mañana del martes 23 de abril, Francisco estaba terminando de reparar el camión número 57, cuando Javier, uno de los asistentes administrativos, llegó al taller con cara de incomodidad. «Oye, Paco, te buscan en la sala de juntas del tercer piso», dijo Javier, evitando el contacto visual. «El director Salinas quiere verte. Ahora mismo». Francisco sintió un escalofrío recorrerle la espalda. En 10 años trabajando ahí, nunca lo habían llamado al tercer piso. Ese era el territorio de los ejecutivos, de la gente importante, de las personas con trajes caros y títulos universitarios. Los mecánicos no subían allá. Algo estaba mal. Se limpió las manos lo mejor que pudo con un trapo sucio. Se quitó su overol más manchado, dejando solo el pantalón de mezclilla gastado y una camiseta gris que había visto mejores días, y subió las escaleras con el corazón latiendo cada vez más fuerte. Cada escalón se sentía como una montaña. El aire acondicionado del tercer piso lo golpeó como una bofetada fría. Él, acostumbrado al calor sofocante del taller, comenzó a temblar ligeramente. La sala de juntas era un espacio intimidante de paredes de vidrio, mesa larga de caoba, sillas ergonómicas caras y una vista panorámica de Guadalajara que quitaba el aliento, pero Francisco no estaba admirando nada. En esa sala lo esperaban 6 personas. Rodrigo Salinas, impecable en su traje gris de diseñador que costaba más que 3 meses del salario de Francisco, 2 mujeres y un hombre del Departamento de Recursos Humanos con carpetas y laptops, y 2 compañeros mecánicos que miraban al piso con incomodidad evidente. «Señor Estrada», comenzó Rodrigo con una voz fría que no contenía ni un gramo de humanidad. «Siéntese, por favor». Francisco se sentó en el borde de una de esas sillas caras, sintiéndose completamente fuera de lugar, consciente de la grasa bajo sus uñas, del olor a aceite que emanaba de su ropa, de lo pequeño que se veía en ese espacio diseñado para gigantes corporativos. «Hemos estado revisando el desempeño del área de mantenimiento», continuó Rodrigo, sus ojos fríos clavados en Francisco como cuchillos, «y hemos detectado irregularidades preocupantes relacionadas con su trabajo». El corazón de Francisco se detuvo. «¿Irregularidades?», logró preguntar con voz temblorosa. «Tenemos reportes», dijo una de las mujeres de Recursos Humanos abriendo una carpeta azul, «de piezas faltantes del inventario durante sus turnos, múltiples fallas en vehículos que usted mismo había revisado recientemente, quejas de otros mecánicos sobre su actitud poco colaborativa». Eso no es cierto», susurró Francisco, sintiendo cómo el mundo comenzaba a girar a su alrededor. «Yo nunca, jamás he robado nada. Jamás». «¿Está llamando mentirosos a sus compañeros?», ladró Rodrigo, señalándolo con un dedo acusador. «Está diciendo que estos reportes firmados son falsos». Francisco miró a sus 2 compañeros, buscando apoyo, buscando que alguien dijera la verdad, pero ambos miraban al piso, mudos, claramente presionados para estar ahí, claramente intimidados. Uno de ellos, Memo, había sido su amigo durante años, pero ahora Memo no lo miraba a los ojos. «Además», continuó Rodrigo con una sonrisa cruel, «su desempeño ha sido consistentemente mediocre. No cumple con los estándares de esta empresa. Causó pérdidas económicas significativas con su negligencia». «Eso es mentira». Francisco finalmente encontró su voz, poniéndose de pie con las manos temblando. «He trabajado 10 años aquí sin una sola falta. He reparado miles de vehículos. Nunca he robado nada ni he sido negligente». «Su comportamiento defensivo solo confirma nuestras sospechas», dijo la otra mujer de Recursos Humanos
con voz monótona, como recitando un guión. «Señor Estrada, lamentamos informarle que su relación laboral con Transportes Urena queda terminada a partir de este momento. Tiene 30 minutos para recoger sus pertenencias personales del taller y abandonar las instalaciones». El silencio que siguió fue ensordecedor. Francisco sintió cómo sus rodillas amenazaban con doblarse. Sintió cómo el aire abandonaba sus pulmones. 10 años de madrugar, de trabajar bajo el sol abrasador, de sacrificar tiempo con su hijo, de dar todo de sí por esa empresa y ahora lo estaban destruyendo con mentiras, frente a testigos, sin darle oportunidad de defenderse realmente. «¿Y mi liquidación?», preguntó con voz quebrada, pensando desesperadamente en los medicamentos de su madre, en la colegiatura de Miguelito, en la renta que vencía en 5 días. «Dado que está siendo despedido por causa justificada relacionada con posible robo y negligencia grave, no hay liquidación», respondió el hombre de recursos humanos sin emoción alguna. «Considérese afortunado de que no estamos presentando cargos legales. Todavía». Rodrigo sonrió, una sonrisa pequeña, apenas perceptible, pero que Francisco captó perfectamente. En ese momento entendió todo. Esto no era sobre desempeño, esto no era sobre piezas robadas o negligencia, esto era venganza, o tal vez algo peor. Rodrigo estaba eliminándolo, borrándolo, asegurándose de que Francisco Estrada Cruz no fuera nadie, nunca más. Francisco no gritó, no suplicó, no se tiró al piso llorando como su desesperación le pedía hacer. En cambio, con una dignidad que venía de lo más profundo de su ser, de esa educación humilde pero honorable que doña Lucía le había dado, simplemente asintió. «Entiendo», dijo con voz temblorosa pero firme. Voy por mis cosas». Caminó hacia la puerta con la cabeza en alto, aunque por dentro se estaba derrumbando. Caminó por ese pasillo largo y frío. Bajó las escaleras. Llegó al taller donde había pasado 1/3 de su vida. Sus compañeros mecánicos lo miraban con lástima, con incomodidad, con miedo de ser los siguientes. Nadie dijo nada. Nadie lo defendió. Francisco abrió su pequeño casillero de metal oxidado. Ahí estaban sus cosas. Una foto de Miguelito sonriendo sin sus 2 dientes frontales. Una foto de doña Lucía joven cargándolo cuando él era bebé. Sus herramientas personales que había comprado con tanto esfuerzo a lo largo de los años. Una Biblia pequeña que su madre le había regalado. Una taza desportillada con la frase «El mejor papá del mundo» que Miguelito le había dado el día del padre pasado. Guardó todo en su mochila vieja de lona. Se quitó el overol con el logo de Transportes Urena bordado en el pecho. Lo dobló cuidadosamente, aunque sus manos temblaban violentamente, y lo dejó sobre su banco de trabajo. Ya no era suyo, ya no era nada de eso. Cuando salió del edificio, el sol de mediodía lo golpeó con fuerza. El estacionamiento parecía interminable. Su camioneta vieja, una Ford del año 98 oxidada y llena de abolladuras, lo esperaba al fondo. Caminó hacia ella lentamente, con cada paso sintiendo cómo las lágrimas finalmente comenzaban a escapar, rodando por sus mejillas curtidas sin permiso. ¿Cómo iba a decirle a su madre? ¿Cómo iba a ver a los ojos a Miguelito esta tarde, cuando saliera de la escuela preguntando emocionado si podrían comprar la pelota nueva que tanto quería? ¿Cómo iba a pagar la renta, los medicamentos, la comida, los servicios? Francisco llegó a su camioneta, sacó las llaves con manos temblorosas y entonces simplemente se derrumbó. Se sentó en el piso caliente del estacionamiento con la espalda contra la puerta de su vehículo y lloró. Lloró como no había llorado desde que era niño. Sollozos profundos que salían desde el centro de su pecho. Lágrimas que no podía contener. Un dolor tan profundo que era físico. ¿Por qué?, susurró al cielo despejado, a un Dios que parecía no estar escuchando. ¿Por qué siempre? Siempre hice todo bien, siempre fui honesto, siempre trabajé duro. ¿Por qué me haces esto? No había respuesta. Solo el ruido distante de la ciudad, el zumbido de los autos en la autopista cercana, el sonido de su propio corazón roto. Francisco no sabía que en ese preciso momento, 150 metros arriba en el piso 17,
En la oficina de la CEO con vista panorámica de 360 grados, una mujer estaba a punto de descubrir la verdad que lo cambiaría absolutamente todo. Virginia Urena Ramos tenía 44 años y era una de las mujeres más poderosas de México, alta, de 1,75 m, delgada pero atlética, gracias a su entrenador personal que llegaba a su casa a las 5 de la mañana todos los días, con el cabello negro largo siempre perfectamente alisado, maquillaje impecable aplicado por profesionales y un guardarropa que consistía únicamente en trajes de diseñador que costaban más que un auto pequeño. Sus ojos grises eran famosos en el mundo empresarial. Ojos que podían leer un balance general y detectar fraude en segundos. Ojos que podían congelar a un ejecutivo incompetente con una sola mirada. Había heredado Transportes Urena de su padre, Eduardo Urena Campos, quien murió hace 8 años de un infarto fulminante. En ese entonces, la empresa valía 500 millones de pesos. Bajo el liderazgo de Virginia en solo 8 años, había crecido a valer más de 3,000 millones de pesos. Era despiadada, brillante, trabajaba 18 horas al día y no tenía vida personal que valiera la pena mencionar. Divorciada hace 5 años de un hombre que resultó estar más interesado en su dinero que en ella. Sin hijos, vivía sola en un penthouse de lujo en la zona más exclusiva de Guadalajara. La gente la llamaba la reina de hielo a sus espaldas, y a Virginia no le importaba. El respeto era más importante que el cariño. El poder era más importante que la popularidad. Esa mañana, Virginia estaba preparando documentación para una fusión multimillonaria con una empresa estadounidense de logística. Necesitaba los documentos originales del famoso Sistema Salinas, el método revolucionario de mantenimiento preventivo que había puesto a Transportes Urena en el mapa de la innovación hace una década. Los inversionistas estadounidenses querían verificar la autenticidad de la patente, ver los documentos originales, entender exactamente cómo se había desarrollado. Virginia le pidió a su asistente ejecutiva, Claudia, que trajera los archivos físicos del año 2015 del almacén corporativo. Cajas y cajas de documentos antiguos llegaron a su oficina. Virginia comenzó a revisarlos personalmente. Ella nunca delegaba algo tan importante. Y entonces lo encontró, en una caja polvosa marcada Mantenimiento, Proyectos 2014-2015. Virginia encontró una carpeta descolorida. Dentro había libretas de espiral baratas, del tipo que se compra en cualquier papelería por 10 pesos. Las hojas estaban llenas de diagramas dibujados a mano, ecuaciones, notas, observaciones detalladas escritas con una letra sencilla pero clara, y en cada página, en la esquina superior derecha, había una firma, Francisco Estrada Cruz. Virginia frunció el ceño. Ese nombre no le sonaba para nada. Siguió revisando. Había correos electrónicos impresos, intercambios entre este tal Francisco Estrada y Rodrigo Salinas de hace 10 años. En ellos, Francisco explicaba su sistema con entusiasmo, con la emoción de alguien que ha descubierto algo maravilloso. Rodrigo respondía con mensajes cortos. «Excelente, Paco. Sigue trabajando en eso. Vamos a presentarlo juntos». Pero luego, Virginia encontró el documento que lo cambió todo. Una presentación en PowerPoint, fechada 3 semanas después de esos correos. El título, Sistema Salinas de Mantenimiento Preventivo Inteligente, desarrollado por Rodrigo Salinas, director de operaciones. La misma presentación que Rodrigo había dado a la junta directiva hace 10 años, la presentación que lo catapultó a la cima de la empresa. Virginia comparó el contenido del PowerPoint con las libretas escritas a mano. Era idéntico. Cada diagrama, cada concepto, cada innovación, todo venía de las notas de Francisco Estrada Cruz. Rodrigo simplemente lo había copiado. Lo había puesto bonito con diseños profesionales y lo había presentado como suyo. El corazón de Virginia comenzó a latir más rápido. Era una mujer que había visto de todo en el mundo corporativo: fraude, robo, traición. Pero esto era particularmente vil. Un mecánico humilde, probablemente sin educación formal, había creado algo genuinamente revolucionario, y su supervisor lo había robado. Se había llevado todo el crédito.
toda la gloria, todo el dinero. Virginia apretó el botón del intercomunicador. «Claudia, tráeme el expediente completo del empleado Francisco Estrada Cruz. Ahora». 2 minutos después, Claudia entraba con una carpeta delgada. Virginia la abrió. Foto de identificación. Un hombre de 36 años, rostro honesto, ojos bondadosos, con el overol azul de mecánico, educación, secundaria terminada. No hay estudios universitarios. Posición, mecánico nivel 2, salario, 4.500 pesos quincenales, años de servicio, 10 evaluaciones, todas excelentes hasta hace 6 meses, donde comenzaron a aparecer observaciones sobre su desempeño. «Claudia», dijo Virginia con voz tensa, «Francisco Estrada sigue trabajando aquí. Déjame verificar». Claudia revisó su tablet. Su rostro palideció. «Señora Urena, según el sistema, Francisco Estrada Cruz fue dado de baja hace 25 minutos. Despido por causa justificada, autorizado por el director Rodrigo Salinas». Virginia se puso de pie tan rápido que su silla ergonómica de 20,000 pesos rodó hacia atrás golpeando la ventana. 25 minutos, su voz, normalmente controlada y fría, explotó con una furia que hizo que Claudia diera un paso atrás. «¿Rodrigo despidió a Francisco Estrada hace 25 minutos? Sí, señora. El acta de finiquito ya está firmada por Recursos Humanos». Virginia no perdió un segundo más. Tomó su teléfono celular. Se quitó sus zapatos Louboutin de tacón de 10 centímetros porque sabía que no podría correr con ellos. Y salió de su oficina descalza, con el celular en la mano y el corazón latiendo como nunca antes. «Señora Urena», gritó Claudia detrás de ella. «¿Qué hago? Consígueme a Rodrigo Salinas en mi oficina en 15 minutos», gritó Virginia sin voltear, corriendo hacia los elevadores. «Y llama a seguridad. Que detengan a Francisco Estrada Cruz antes de que salga del estacionamiento. Ahora». El elevador tardó una eternidad en llegar. Virginia golpeaba el botón desesperadamente, descalza, con su traje de Armani de 30,000 pesos. El cabello perfectamente alisado comenzando a soltarse, el maquillaje intacto, pero los ojos mostrando algo que nunca mostraban. Urgencia genuina, pánico, miedo de llegar tarde. Cuando las puertas finalmente se abrieron, Virginia entró y presionó el botón del sótano donde estaba el estacionamiento. «Vamos, vamos, vamos», susurraba mirando los números descender con agonizante lentitud. Piso 17, 16, 15. Cada segundo era una eternidad. Finalmente, el elevador llegó al estacionamiento. Las puertas se abrieron y Virginia salió corriendo. El concreto áspero lastimaba sus pies descalzos, pero no le importaba. Sus ojos escaneaban desesperadamente el estacionamiento enorme, buscando cómo era él, dónde estaba, y entonces lo vio a unos 50 metros de distancia, sentado en el piso junto a una camioneta vieja oxidada, con la espalda contra la puerta. Estaba un hombre con una camiseta gris y jeans desgastados. Tenía la cabeza entre las manos, los hombros sacudiéndose con sollozos silenciosos. Virginia supo con absoluta certeza que ese era Francisco Estrada Cruz. Comenzó a correr como nunca había corrido en su vida. El concreto caliente quemaba sus pies, su respiración se aceleraba, su corazón latía tan fuerte que podía oírlo en sus oídos. «Señor Estrada», gritó, «Francisco Estrada». Francisco levantó la cabeza, confundido, limpiándose las lágrimas rápidamente con el dorso de la mano, vio a una mujer corriendo hacia él. Una mujer en traje elegante, descalza, con el cabello volando detrás de ella, una mujer que parecía salida de una revista de negocios, completamente fuera de lugar en ese estacionamiento sucio. Espere», gritó Virginia, ahora a solo 20 metros. «Por favor, no se vaya, espere». Francisco se puso de pie lentamente, apoyándose en su camioneta, sin entender absolutamente nada de lo que estaba pasando. ¿Quién era esta mujer? ¿Por qué corría hacia él? ¿Por qué le gritaba que esperara? Virginia finalmente llegó frente a él, doblándose por la mitad, con las manos en las rodillas, tratando de recuperar el aliento. Sus pies dejaban pequeñas manchas de sangre en el concreto de tanto correr descalza. Su pecho subía y bajaba violentamente.
Francisco la miraba con ojos hinchados de tanto llorar, completamente desconcertado. ¿Se encuentra bien, señora?», preguntó con esa amabilidad inherente que ni siquiera la peor tragedia podía quitarle. Virginia levantó la vista, y cuando sus ojos grises encontraron los ojos cafés de Francisco, cuando realmente lo vio por primera vez, algo extraño sucedió en su pecho, algo que no había sentido en años, tal vez nunca. Francisco tenía el rostro más honesto que había visto jamás. A pesar de las lágrimas, a pesar del dolor evidente, a pesar de la humillación que acababa de sufrir, sus ojos reflejaban bondad, bondad pura, sin cálculo, sin malicia. «Usted». Virginia finalmente recuperó algo de aliento. «Usted es Francisco Estrada Cruz, ¿verdad?». «Sí», Francisco asintió confundido. «Pero yo ya no trabajo aquí, me acaban de despedir. Lo siento si no debería estar en el estacionamiento. Ya me iba, de verdad». «No», Virginia lo interrumpió, levantando una mano. «No, no se vaya, por favor. Necesito hablar con usted. Es urgente, muy urgente». Francisco la miraba sin comprender nada. Esta mujer elegante, claramente importante, quería hablar con él, el mecánico que acababan de despedir como si fuera basura. ¿Quién es usted?», preguntó Francisco tímidamente. Virginia se enderezó, tratando de recuperar algo de su compostura habitual, aunque seguía descalza y despeinada. «Mi nombre es Virginia Urena Ramos», dijo con voz firme. «Soy la CEO de Transportes Urena y creo, no, estoy segura, de que se ha cometido una terrible injusticia con usted». Francisco parpadeó. Procesando esas palabras, la CEO, la dueña de toda la empresa, la mujer más poderosa que había en ese edificio, estaba frente a él, descalza, diciéndole que se había cometido una injusticia. «No entiendo», murmuró Francisco. Virginia tomó aire profundamente. «Señor Estrada, ¿usted creó el sistema de mantenimiento preventivo hace 10 años? Las libretas con diagramas, las notas detalladas, todos esos cálculos». El rostro de Francisco se transformó, sorpresa, confusión y luego algo parecido a vergüenza. Sí, bueno, tuve algunas ideas, pero el director Salinas y yo trabajamos juntos en... «No», Virginia lo interrumpió con firmeza. «No trabajaron juntos. Usted lo creó todo. Yo acabo de ver los documentos originales, señor Estrada. Cada idea, cada innovación, cada línea de ese sistema vino de usted. Rodrigo Salinas robó su trabajo, lo presentó como suyo y construyó toda su carrera sobre ese robo». El silencio que siguió fue absoluto. Francisco la miraba con la boca ligeramente abierta, sus ojos moviéndose de lado a lado, como si estuviera releyendo esa frase una y otra vez en su mente, tratando de darle sentido. Pero él dijo que íbamos a presentarlo juntos», susurró. «Él dijo, él mintió». Las palabras de Virginia fueron como golpes, y hoy lo despidió para asegurarse de que usted nunca pudiera reclamar lo que es suyo, para eliminarlo permanentemente. Francisco sintió como sus rodillas volvían a debilitarse, se apoyó más en su camioneta, negando con la cabeza lentamente. «No puede ser. 10 años, 10 años, 10 años robándole no solo su trabajo, sino su futuro, su reconocimiento, el dinero que merecía, todo». Virginia dio un paso hacia él. «Y yo voy a arreglarlo, señor Estrada. Le doy mi palabra. Voy a arreglarlo todo». Francisco la miró a los ojos grises que lo observaban con una intensidad que nunca había visto en nadie. Y algo pasó entre ellos en ese momento. Una conexión, un entendimiento silencioso. Ella era una mujer poderosa de un mundo completamente diferente al suyo. Él era un mecánico humilde que había sido destruido injustamente. Pero en ese instante, en ese estacionamiento bajo el sol abrasador de mediodía, eran simplemente dos personas que se veían realmente una a la otra. «¿Por qué?», preguntó Francisco con voz quebrada. «¿Por qué le importa? Usted no me conoce. Soy nadie». Virginia sintió algo romperse dentro de su pecho al escuchar esas palabras. «Usted no es nadie».
dijo con voz suave pero firme. Usted es el hombre que salvó mi empresa, que la hizo grande, y merece justicia. Merece todo lo que se le robó, y yo... Hizo una pausa, sorprendiéndose a sí misma con lo que estaba a punto de decir. Yo voy a dárselo. Francisco sintió lágrimas frescas correr por su rostro, pero esta vez no eran lágrimas de devastación. Eran lágrimas de algo que no se atrevía a nombrar todavía. Algo parecido a Esperanza, venga conmigo, dijo Virginia, extendiendo su mano hacia él, una mano perfectamente cuidada, con manicura profesional, sin una marca de trabajo, tan diferente de las manos callosas y marcadas de Francisco. Por favor, confíe en mí. Francisco miró esa mano extendida, miró esos ojos grises que le ofrecían algo que no comprendía completamente, pero que necesitaba desesperadamente. Y lentamente, con su mano temblorosa todavía manchada de grasa, tomó la mano de Virginia. El toque fue eléctrico. Ambos lo sintieron. Una conexión que iba más allá de lo profesional, más allá de la justicia, más allá de lo que cualquiera de los dos podría explicar en ese momento. Vamos, susurró Virginia sin soltar su mano. Tenemos mucho de qué hablar. Y así, la CEO más poderosa de México y el mecánico que acababa de perderlo todo, caminaron juntos hacia el edificio, tomados de la mano, sin saber todavía que ese momento cambiaría no solo el futuro de la empresa, sino el futuro de ambos para siempre. En su oficina del piso 12, Rodrigo Salinas estaba celebrando con una copa de whisky cara, completamente inconsciente de que su mundo estaba a punto de derrumbarse, y en una casa pequeña de las afueras de Guadalajara, doña Lucía rezaba el rosario pidiendo por su hijo, sin saber que sus oraciones estaban siendo respondidas de una manera que nunca hubiera imaginado. La historia apenas comenzaba. Virginia llevó a Francisco directamente a su oficina del piso 17, ignorando las miradas atónitas de todos los empleados que los veían pasar. La CEO descalza, despeinada, tomada de la mano de un mecánico con ropa sucia y cara llena de lágrimas, era una imagen que nadie en Transporte Surena olvidaría jamás. Cuando entraron a la oficina, Virginia finalmente soltó la mano de Francisco y le indicó que se sentara en uno de los sofás de piel italiana que tenía en el área de reuniones informales. Francisco se sentó en el borde, tieso, incómodo, consciente de que su ropa sucia probablemente estaba manchando ese sofá que costaba más que todo lo que él poseía. Virginia fue a su escritorio y tomó las libretas, los documentos, los correos impresos, los puso todos sobre la mesa de centro frente a Francisco. Cuénteme todo, dijo suavemente sentándose frente a él, desde el principio, y Francisco habló, con voz entrecortada, con pausas llenas de emoción, con la honestidad brutal de alguien que no tiene nada más que perder. Le contó toda la historia, cómo había pasado meses desarrollando el sistema en su tiempo libre, cómo había compartido todo con Rodrigo, pensando que estaban trabajando en equipo. Cómo nunca cuestionó por qué Rodrigo fue el único en presentarlo. Cómo durante 10 años simplemente aceptó que tal vez él no había hecho tanto como recordaba. Pensé que estaba equivocado, susurró Francisco, mirando sus propias manos. Pensé que tal vez yo solo había ayudado un poco. Sabe, no tengo estudios universitarios. Rodrigo es ingeniero, viene de una buena familia, sabe de negocios. Yo solo soy un mecánico que aprendió del tío de mi mamá en un taller del barrio. ¿Quién iba a creerme si decía que yo había creado algo tan importante? Virginia sintió una furia creciendo en su pecho, como nunca había sentido. No era solo por el robo del trabajo, era por la destrucción sistemática de la autoestima de este hombre, por haberlo convencido durante 10 años de que no valía nada. Sus libretas, dijo Virginia con voz tensa, empujándolas hacia él, tienen más inteligencia y genio que la mayoría de los títulos universitarios que veo todos los días. Lo que usted creó, San Francisco, ¿puedo llamarlo Francisco? Él asintió sorprendido de que le preguntara. Lo que usted creó revolucionó esta industria. Hay empresas en todo el mundo que ahora usan variaciones de su sistema. Y usted siguió reparando motores por 4.500 pesos quincenales, mientras Rodrigo ganaba millones de pesos al año usando su trabajo. Francisco cerró los ojos, procesando la magnitud de lo que acababa de aprender.
10 años, una década completa robada, una década donde su hijo podría haber crecido con mejores oportunidades, donde su madre podría haber tenido mejor atención médica, donde él podría haber sido alguien. ¿Qué va a pasar ahora?, preguntó con voz pequeña. Virginia se inclinó hacia adelante, sus ojos grises ardiendo con determinación. Ahora voy a hacer justicia, pero necesito su permiso para algunas cosas. Primero, voy a confrontar a Rodrigo y despedirlo. Segundo, voy a iniciar acciones legales contra él por fraude y robo de propiedad intelectual. Tercero, hizo una pausa. Quiero corregir su situación laboral aquí. Usted no solo no está despedido, Francisco, usted va a tener el puesto que siempre debió tener. No entiendo. Francisco la miraba confundido. Quiero que sea el director de Innovación y Desarrollo de Transportes Urena, con un salario acorde a su contribución real a esta empresa, y quiero que el sistema lleve su nombre verdadero, Sistema Estrada. Francisco se puso de pie tambaleándose, negando con la cabeza violentamente. No, no puedo, yo no. No sé cómo ser director, no tengo trajes elegantes, no hablo como la gente educada, no sé de juntas y presentaciones. Pero sabe de motores, de sistemas, de innovación. Virginia también se puso de pie, acercándose a él. Todo lo demás se puede aprender. Yo le voy a enseñar. Vamos a contratar a alguien que lo ayude con la parte administrativa. Pero las ideas, la visión, la innovación, eso viene de usted. Eso nadie puede enseñarlo. Mi mamá está enferma, dijo Francisco de repente, y Virginia pudo ver el pánico en sus ojos. Mi hijo tiene 7 años. Vivo en una casa que se está cayendo. ¿Cómo voy a...? Su mamá va a tener el mejor cuidado médico que el dinero pueda comprar, interrumpió Virginia con firmeza. Su hijo va a ir a la mejor escuela. Y usted va a vivir donde quiera vivir. Todo eso es parte de corregir esta injusticia, ¿entiende? No es caridad, es lo que le corresponde, lo que siempre le correspondió. Francisco la miraba con los ojos brillantes de lágrimas otra vez. ¿Por qué?, preguntó con voz quebrada. ¿Por qué hace esto por mí? Podría solo pagarme algo de dinero y mandarme a casa. ¿Por qué le importa tanto? Virginia se quedó en silencio por un momento, preguntándose ella misma la respuesta a esa pregunta. Sí, quería hacer justicia, sí, odiaba el fraude y la corrupción, pero había algo más, algo en la forma en que Francisco la había mirado cuando extendió su mano en el estacionamiento, algo en la bondad pura que irradiaba a pesar de todo el dolor, algo en ella que había estado congelado durante años y que este hombre humilde estaba derritiendo sin siquiera intentarlo. Porque es lo correcto, dijo finalmente, y porque usted es especial, Francisco. Su trabajo es especial. Usted es especial. Las mejillas de Francisco se enrojecieron. Nadie jamás le había dicho que era especial. Era Paco el mecánico, el pobre de Francisco, el que tiene mala suerte. Pero especial, nunca. El intercomunicador en el escritorio de Virginia sonó. Era Claudia. Señora Urena, el director Salinas está aquí como pidió. La expresión de Virginia cambió instantáneamente. Los ojos grises se volvieron hielo puro. Que pase, dijo con voz fría. ¿Quiere que yo...? Francisco señaló hacia la puerta, asumiendo que debería irse. No, Virginia sacudió la cabeza. Quiero que se quede, quiero que escuche todo lo que voy a decirle. Merece verlo caer. La puerta se abrió y entró Rodrigo Salinas, todavía impecable en su traje caro, todavía con esa sonrisa confiada, pero cuando vio a Francisco sentado en el sofá, su sonrisa vaciló. Virginia, yo no sabía que tenías compañía. Siéntate. Rodrigo, dijo Virginia con voz plana, señalando la silla frente a su escritorio. No era una invitación, era una orden. Rodrigo se sentó, mirando nerviosamente entre Virginia y Francisco. Si esto es sobre el despido de Estrada, puedo explicar. Había irregularidades en su trabajo, yo... Cállate, dijo Virginia con una calma aterradora. Cierra tu boca y escucha. Rodrigo parpadeó atónito. Virginia nunca le había hablado así. Virginia caminó hacia su escritorio y recogió las libretas, los documentos, los arrojó sobre el regazo de Rodrigo con fuerza. Explícame esto.
Rodrigo miró los papeles. Su rostro se puso pálido, luego rojo, luego pálido de nuevo. Esto es la evidencia de que robaste el trabajo de Francisco hace 10 años, dijo Virginia con voz cortante como cuchillo. Cada idea del sistema Salinas vino de él, cada innovación, cada diagrama, y tú lo copiaste, lo presentaste como tuyo, y construiste toda tu carrera sobre esa mentira. No es cierto. Rodrigo se puso de pie bruscamente. Yo desarrollé ese sistema. Él solo era un asistente que... Hay correos electrónicos, gritó Virginia, y Rodrigo nunca la había visto gritar. Hay evidencia física con las fechas. Tu propia presentación tiene fecha 3 semanas después de que Francisco terminó sus notas. No me tomes por idiota. Rodrigo miró a Francisco con odio puro. Siseo, tú fuiste a quejarte con ella, patético, 10 años después. Vienes a llorar como un niño. Él no vino a mí, interrumpió Virginia. Yo descubrí la verdad sola mientras preparaba documentos para una auditoría. Tú lo despediste para cubrir tus huellas, ¿verdad? Para asegurarte de que nunca pudiera reclamar lo que es suyo. Rodrigo no respondió. Su silencio era confesión suficiente. Estás despedido, dijo Virginia con calma mortal, efectivo inmediatamente, sin liquidación, sin carta de recomendación, y voy a iniciar un proceso legal contra ti por fraude, robo de propiedad intelectual y cualquier otro cargo que mis abogados encuentren apropiado. Vas a devolver cada peso que ganaste basándote en el trabajo de Francisco. No puedes hacer esto. Rodrigo estaba rojo de furia. Tengo contrato, tengo abogados, y yo tengo evidencia irrefutable. Virginia se acercó a él, sus tacones haciendo eco en el piso de mármol. Se había vuelto a poner los zapatos. Tengo los mejores abogados del país, y tengo toda la intención de destruirte profesionalmente por lo que hiciste. Ahora sal de mi oficina antes de que llame a seguridad. Rodrigo miró a Francisco una última vez. Francisco lo miraba con algo que no era triunfo ni alegría, era tristeza. Tristeza por los 10 años perdidos, por la traición de alguien en quien confió, por todo lo que pudo haber sido diferente. Esto no termina aquí, masculló Rodrigo mientras caminaba hacia la puerta. Tienes razón, respondió Virginia fríamente. Esto apenas comienza. Nos vemos en corte. Cuando Rodrigo salió dando un portazo, el silencio que quedó fue pesado. Francisco se había quedado muy quieto en el sofá, procesando lo que acababa de presenciar. ¿Se siente bien?, preguntó Virginia suavemente, acercándose a él. Francisco levantó la vista. Sus ojos estaban rojos, pero había algo diferente en ellos ahora. 10 años, murmuró. 10 años confié en él. Trabajé con él. Lo admiraba. Se pasó las manos por el rostro. Me siento estúpido. No es estúpido confiar en la gente, dijo Virginia, sorprendiéndose a sí misma con la ternura en su voz. Es estúpido traicionar esa confianza. La estupidez es de él, no suya. Francisco la miró con algo que hizo que el corazón de Virginia latiera más rápido. Gratitud, sí, pero también algo más. Admiración, respeto y tal vez, solo tal vez, el inicio de algo que ninguno de los dos estaba listo para nombrar todavía. Gracias, dijo simplemente. 2 palabras que llevaban el peso de todo lo que no sabía cómo expresar. Virginia asintió, sintiendo un calor extraño en su pecho. ¿Puedo preguntarle algo? Claro. ¿Tiene planes para esta tarde? Francisco casi se ríe ante lo absurdo de la pregunta. Iba a ir a casa y decirle a mi mamá y a mi hijo que perdí mi trabajo. Iba a empezar a buscar algo, lo que sea, para no perder la casa. Ya no tiene que hacer eso, dijo Virginia con firmeza. Pero me gustaría conocer a su familia, a su mamá y a su hijo, si no es mucha molestia. Me gustaría explicarles personalmente lo que va a pasar y asegurarles que todo va a estar bien. Francisco la miraba como si le hubiera crecido una segunda cabeza. ¿Usted quiere conocer a mi mamá? ¿A Miguelito? Sí, si me lo permite. Francisco no sabía si reír o llorar. Esta mujer millonaria, poderosa, que probablemente vivía en un mundo de lujos inimaginables, quería ir a su casita humilde en las afueras de la ciudad.
Quería conocer a su madre diabética y a su hijo de 7 años. Mi casa es... comenzó Francisco. Avergonzado. Es muy pequeña, muy humilde, no es... No me importa, interrumpió Virginia. Quiero conocerlos, si usted me deja. Francisco asintió lentamente, todavía sin creer completamente que esto estuviera pasando. Está bien, pero... ¿puedo pedirle un favor? Cualquier cosa. Puede manejar usted. Mi camioneta está muy vieja y tal vez no aguante el camino con 2 personas y... Virginia sonrió, una sonrisa genuina que Francisco no había visto hasta ahora. Claro, tengo mi auto aquí. 30 minutos después, Virginia Urena Ramos, CEO multimillonaria, manejaba su Mercedes-Benz AMG de 3 millones de pesos a través de las calles modestas de las afueras de Guadalajara. Siguiendo las indicaciones nerviosas de Francisco desde el asiento del pasajero, él no dejaba de disculparse por llevarla a ese barrio, por la basura en algunas esquinas, por los perros callejeros, por las calles sin pavimentar, y Virginia no dejaba de sorprenderse a sí misma de lo poco que le importaba todo eso. Cuando llegaron a la casa de Francisco, una pequeña construcción de bloques de cemento pintados de azul desteñido, con un pequeño jardín descuidado al frente, Virginia sintió algo apretarle el pecho. Esta era la casa de un hombre que había creado millones en valor para su empresa. Esta era la casa donde había vivido durante 10 años, mientras Rodrigo compraba casas de lujo y autos deportivos. «Es aquí», murmuró Francisco, saliendo del auto rápidamente, obviamente avergonzado, antes de que pudieran tocar la puerta. Esta se abrió y salió corriendo un niño pequeño con el uniforme de primaria. «¡Papá!», gritó Miguelito lanzándose a los brazos de Francisco. «Llegaste temprano. ¿Por qué llegaste temprano?» «Pasó algo». Francisco abrazó a su hijo con fuerza, cerrando los ojos, luchando contra las lágrimas. «Todo está bien, mijo. Todo va a estar más que bien». Miguelito finalmente notó a Virginia. Sus ojos se agrandaron al ver a la señora elegante con traje caro parada en su jardín. «¿Quién es ella?», preguntó en voz baja. «Eso es mi jefa, Miguelito, la dueña de la empresa donde trabajo». En ese momento apareció doña Lucía en la puerta, secándose las manos en su delantal descolorido, con el rostro lleno de preocupación. «Mijo, ¿qué pasó? ¿Por qué llegas a esta hora? ¿Y quién?» Sus palabras se cortaron al ver a Virginia. «Doña Lucía», dijo Virginia antes de que Francisco pudiera hablar, acercándose con respeto. «Mi nombre es Virginia Urena. ¿Podríamos hablar adentro? Tengo que contarles algo muy importante sobre Francisco». La sala de la casa era diminuta, un sofá viejo pero limpio, una televisión pequeña de tubo, fotos familiares en marcos baratos en las paredes. Doña Lucía ofreció agua de horchata, hecha por mí misma con evidente orgullo, y Miguelito no le quitaba los ojos de encima a Virginia, fascinado por esta señora que parecía de película. Y ahí, en esa salita humilde que olía a limpio y a comida casera, Virginia les contó todo: el robo del trabajo de Francisco, el despido injusto, la evidencia que había encontrado, lo que iba a pasar ahora. Doña Lucía lloraba abiertamente, aferrándose a la mano de su hijo. Miguelito no entendía todo, pero entendía que algo bueno estaba pasando, que su papá ya no estaba triste. «Su hijo», dijo Virginia mirando a doña Lucía con respeto profundo, «es un genio, un verdadero genio, y yo voy a asegurarme de que el mundo entero lo sepa, de que reciba todo lo que le robaron durante 10 años. Gracias», sollozaba doña Lucía. «Gracias, siempre supe que mi hijo era especial. Desde chiquito, desarmaba todo para ver cómo funcionaba, pero nunca tuvimos dinero para que estudiara, para que... Ya no tiene que preocuparse por eso nunca más», dijo Virginia con firmeza. «Su diabetes, sus medicamentos, todo va a estar cubierto, y Francisco va a tener el trabajo que siempre mereció». Cuando Virginia finalmente se despidió horas después de compartir la cena que doña Lucía insistió en prepararle, después de escuchar a Miguelito contarle emocionado sobre su escuela y su sueño de ser ingeniero como su papá, después de sentir una calidez familiar que no había sentido en décadas, algo había cambiado en ella.
Francisco la acompañó al auto. La noche había caído y las estrellas brillaban sobre ese barrio humilde. «Gracias», dijo Francisco por centésima vez. «Gracias por todo, por creer en mí, por hacer esto por mi familia». «Gracias a usted», respondió Virginia suavemente, «por recordarme que todavía hay bondad en el mundo, que todavía hay honestidad, que todavía hay esperanza». Se miraron bajo la luz de la luna, y en ese momento ambos sintieron algo que los asustaba y emocionaba al mismo tiempo, algo que ninguno de los dos esperaba, algo que acababa de comenzar a crecer, como una semilla plantada en tierra fértil. «Nos vemos mañana», dijo Virginia, forzándose a subir a su auto antes de hacer o decir algo que no debía. «Nos vemos mañana», repitió Francisco, viéndola partir, tocándose el pecho donde su corazón latía de una forma nueva, extraña, maravillosa. Ninguno de los dos durmió mucho esa noche, ambos pensando en el otro, ambos tratando de convencerse de que era solo gratitud, solo alivio, solo el drama del día, pero ambos sabiendo en el fondo de sus corazones que era mucho más que eso y que sus vidas acababan de cambiar para siempre. Los siguientes 3 meses fueron un torbellino de cambios que dejaron a Francisco mareado. Virginia no perdió tiempo en hacer realidad sus promesas. El primer día, Francisco fue presentado oficialmente como el nuevo director de Innovación y Desarrollo de Transportes Urena en una conferencia de prensa que sacudió a toda la industria. La historia del mecánico genio, cuyo trabajo fue robado durante una década, se volvió viral en redes sociales. Los medios no dejaban de hablar del escándalo Salinas y de cómo la CEO había descubierto y corregido la injusticia. Rodrigo, como Virginia había prometido, fue destruido profesionalmente. Los abogados de la empresa iniciaron una demanda por fraude que resultó en Rodrigo teniendo que devolver millones de pesos y siendo incluido en una lista negra corporativa. Ninguna empresa respetable lo contrataría nunca más. Su esposa lo dejó. Su mansión fue embargada. Su vida de lujo se desmoronó como castillo de naipes. Francisco no sentía alegría por la caída de Rodrigo, solo sentía tristeza por cómo el poder y la ambición podían corromper a una persona hasta ese punto. Pero lo que realmente cambió la vida de Francisco fue todo lo demás. Virginia le asignó un salario de 200,000 pesos mensuales, más bonos y prestaciones. Francisco lloró la primera vez que vio ese número en su contrato. Era más dinero del que había ganado en toda su vida combinada. «Es lo justo», dijo Virginia, cuando Francisco trató de decir que era demasiado. «Es menos de lo que le debemos por todos estos años». Doña Lucía fue inscrita en el mejor programa de manejo de diabetes del país. Sus niveles de azúcar se estabilizaron en semanas. Tenía especialistas monitoreándola constantemente, medicamentos de última generación, una dieta diseñada por nutriólogos. Por primera vez en años, no sufría dolor constante. Miguelito fue transferido a uno de los mejores colegios privados de Guadalajara. Al principio estaba asustado, sintiéndose fuera de lugar entre niños de familias ricas, pero era inteligente como su padre, y pronto estaba sobresaliendo en todas sus clases. Soñaba con ser ingeniero, y ahora ese sueño era posible. Virginia contrató a un equipo para ayudar a Francisco con su nueva posición, un asistente ejecutivo que manejaba su agenda, un asesor que le enseñaba sobre negocios y presentaciones, un estilista que lo ayudó a adaptarse a los trajes y la imagen corporativa sin perder su esencia. Francisco se sentía como un impostor los primeros días, caminando por esos pasillos elegantes en traje de diseñador, pero gradualmente, con el apoyo constante de Virginia, comenzó a encontrar su lugar y su trabajo. Su trabajo era brillante. Francisco comenzó a desarrollar nuevos sistemas, nuevas innovaciones. Su mente, finalmente libre para crear sin limitaciones de recursos o tiempo, producía ideas que dejaban atónitos a ingenieros con doctorados. Virginia lo presentó en conferencias internacionales. Empresas de todo el mundo querían consultas con él. El sistema Estrada se convirtió en el nuevo estándar de oro en la industria de transporte. Pero más allá de todo el éxito profesional, algo más estaba creciendo, algo que Virginia y Francisco trataban de ignorar, pero que se volvía más fuerte cada día. Pasaban horas juntos,
reuniones de trabajo que se convertían en conversaciones personales, almuerzos de negocios donde hablaban más de sus vidas que de la empresa. Virginia se encontraba buscando excusas para visitar el área de desarrollo donde trabajaba Francisco. Francisco se quedaba hasta tarde en la oficina solo para ver si Virginia todavía estaba ahí. Virginia comenzó a darse cuenta de que nunca había conocido a alguien tan genuinamente bueno como Francisco. No había falsedad en él, no había manipulación, no había agenda oculta. Era honesto hasta la médula, trabajador, humilde a pesar de su nuevo éxito, y trataba a todos con la misma amabilidad sin importar su posición. Era todo lo que los hombres en el círculo social de Virginia nunca habían sido. Francisco, por su parte, descubría que detrás de la fachada fría y corporativa de Virginia había una mujer increíblemente inteligente, apasionada, justa hasta el extremo, y profundamente sola. Veía cómo se quedaba en la oficina hasta las 9 o 10 de la noche porque no tenía a nadie esperándola en casa. Veía cómo su rostro se suavizaba cuando hablaba con Miguelito durante las ocasiones en que Francisco lo llevaba a la oficina. Veía la vulnerabilidad que escondía detrás de esos trajes de armadura y esos modales de acero. Pero había un problema enorme, un abismo que ambos sabían que existía, pero que evitaban mencionar. Venían de mundos completamente diferentes. Virginia había crecido en mansiones, había estudiado en las mejores universidades del mundo, hablaba 3 idiomas, había viajado a 50 países. Su círculo social consistía en CEOs, políticos, celebridades. Sabía de vinos caros, de arte fino, de etiqueta corporativa. Francisco había crecido en un barrio pobre. Apenas había terminado la secundaria. Solo hablaba español. Nunca había salido de México. Su círculo social consistía en mecánicos, vecinos de barrio, gente trabajadora. Sabía de motores, de trabajo duro, de hacer milagros con poco dinero. ¿Cómo podría funcionar algo entre ellos? Además, Virginia era su jefa. Había una diferencia de poder enorme. Si algo pasaba entre ellos, la gente diría que Francisco se había aprovechado de la situación o que Virginia había abusado de su posición. ¿Cómo podrían navegar eso éticamente? Y estaba el miedo de Virginia de abrir su corazón después de haber sido traicionada por su exesposo, que solo quería su dinero. El miedo de Francisco de no ser suficiente, de que eventualmente Virginia se diera cuenta de que él era solo un mecánico con suerte, no alguien digno de una mujer como ella. Entonces llegó la noche de la gala anual de Transporte Surena, un evento de lujo donde se reunían los más importantes ejecutivos y empresarios del país. Virginia, como CEO, tenía que asistir y dar un discurso. Y como director de innovación, Francisco también tenía que estar presente. Francisco nunca había estado en un evento así. Doña Lucía y Miguelito lo ayudaron a arreglarse esa tarde, emocionados de verlo en su smoking negro que Virginia había insistido en que se hiciera a la medida. «Te ves como de película, papá», decía Miguelito con ojos brillantes, «como un príncipe». Francisco llegó al hotel de 5 estrellas donde se celebraba la gala sintiéndose completamente fuera de lugar. El salón era espectacular, con arañas de cristal, mesas decoradas con flores exóticas, meseros sirviendo champán que probablemente costaba más que su antiguo salario mensual, ejecutivos en smokines y mujeres en vestidos de diseñador llenaban el lugar. Y entonces vio a Virginia. Ella acababa de entrar al salón, y Francisco literalmente se quedó sin aliento. Virginia llevaba un vestido largo color azul medianoche que parecía líquido sobre su cuerpo, el cabello recogido en un elaborado peinado que dejaba ver su cuello elegante, maquillaje sutil pero perfecto. Se veía como una diosa radiante, poderosa, absolutamente impresionante. Sus ojos se encontraron a través del salón lleno de gente, y en ese momento, rodeados de cientos de personas, solo existieron el uno para el otro. Virginia caminó hacia él, consciente de todas las miradas que la seguían, pero sin importarle. «Francisco», dijo suavemente cuando llegó frente a él, te ves muy bien. Tú te ves». Francisco buscaba palabras, pero su cerebro parecía haber dejado de funcionar. «Te ves increíble, la más hermosa de todas».
Virginia sintió que se ruborizaba cuando fue la última vez que se había ruborizado por un cumplido de un hombre. ¿Bailas?, preguntó impulsivamente, extendiendo su mano. Yo no sé bailar muy bien, admitió Francisco nervioso. Nunca he. No importa, yo te guío. Fueron a la pista de baile donde otras parejas ya bailaban al ritmo de una orquesta en vivo. Francisco puso su mano torpemente en la cintura de Virginia y ella entrelazó sus dedos con los de él y comenzaron a moverse. Los primeros pasos fueron torpes. Francisco pisó los pies de Virginia 2 veces y se disculpó profusamente, pero ella solo se reía, una risa genuina y alegre que él nunca le había escuchado. «Está bien», susurraba, «solo sígueme, confía en mí». Y Francisco confió, dejó que ella lo guiara y gradualmente, milagrosamente, encontraron un ritmo, se movían juntos como si hubieran bailado toda la vida. Virginia se acercó más a él, apoyando su cabeza ligeramente en el hombro de Francisco. Él la acercó más, respirando el perfume caro que usaba, sintiendo cómo su corazón latía tan fuerte que estaba seguro de que ella podía oírlo. «Virginia», susurró Francisco mientras bailaban. «Yo...» «Shh». Ella interrumpió suavemente. Solo bailemos, solo por esta noche». No sabían que estaban siendo observados. No sabían que la asistente de Virginia, Claudia, estaba tomando fotos discretas. No sabían que para mañana esas fotos estarían en las redes sociales, en los blogs de chismes corporativos, en todas partes. Solo sabían que en ese momento, en esa burbuja perfecta de música y luz tenue y el cuerpo del otro tan cerca, nada más importaba. Cuando la canción terminó, Virginia levantó la vista hacia Francisco. Sus rostros estaban a centímetros de distancia, tan cerca, sus labios casi se rozaban. El mundo desapareció. Solo quedaban ellos dos, mirándose, respirando el mismo aire. Francisco comenzó a inclinarse lentamente. Virginia no se apartó. Sus ojos se cerraron a medias. Iba a pasar, iban a besarse. Aquí, delante de todos, Virginia. Una voz estridente rompió el momento. Una mujer mayor en un vestido dorado excesivo se acercaba, arrastrando a un hombre en smoking. «Virginia, querida, debes conocer al embajador de España. Está muy interesado en...». El hechizo se rompió. Virginia se apartó de Francisco, recomponiendo instantáneamente su máscara profesional. «Por supuesto, señora Domínguez. Francisco, disculpa». Y se fue, dejando a Francisco solo en la pista de baile, con el corazón latiendo desbocado y los labios hormigueando con un beso que casi fue pero no. El resto de la noche fue tortura. Virginia tuvo que socializar, sonreír, hacer negocios. Francisco se quedó en una esquina, observándola, queriendo estar a su lado pero sabiendo que no podía, que ella estaba en su elemento, rodeada de su gente, y él era un intruso en ese mundo. Cerca de la medianoche, Francisco decidió irse. No pertenecía ahí. Se lo había demostrado cada conversación donde ejecutivos hablaban de cosas que él no entendía, cada mirada condescendiente, cada momento donde se sentía como el experimento social de Virginia. Salió del salón sin despedirse. Tomó un taxi de regreso a su casa, se cambió el smoking por su ropa normal y se sentó en el pequeño patio trasero, mirando las estrellas. «Papá». La vocecita de Miguelito lo sobresaltó. El niño apareció en pijama, frotándose los ojos. «¿Por qué llegaste tan temprano? ¿Y por qué estás triste?». Francisco abrió sus brazos y Miguelito se acurrucó en su regazo. «Solo estoy pensando, mijo, en la señora Virginia». Francisco se sobresaltó. «¿Por qué dices eso? ¿Por qué hablas de ella todo el tiempo?», dijo Miguelito con la honestidad brutal de los niños, «y cuando la ves, te pones feliz, como cuando comemos tu postre favorito». Francisco no pudo evitar reírse a pesar de su melancolía. «Eres muy listo para 7 años. ¿Te gusta la señora Virginia?», preguntó Miguelito. Mirándolo con ojos curiosos, Francisco suspiró. «Sí, me gusta mucho, pero, mijo, ella y yo somos muy diferentes. Ella es rica y educada y vive en un mundo que yo no entiendo, y yo soy solo yo». «Pero eres el mejor papá del mundo», dijo Miguelito con fiereza.
Y eres súper inteligente, la señora Virginia lo dijo. Dijo que eres un genio. Eso es diferente, mijo. Ser inteligente no significa que pertenezcas a un lugar. ¿Y el amor qué?, preguntó Miguelito. La abuela dice que el amor es lo más importante, que si hay amor, todo lo demás no importa tanto. Francisco abrazó a su hijo más fuerte, sintiendo lágrimas picar en sus ojos. Doña Lucía, con su sabiduría simple y profunda, tenía razón. El amor era lo más importante. Pero era suficiente. Era realmente suficiente para cruzar el abismo entre dos mundos tan diferentes. Mientras tanto, en el salón de la gala, Virginia finalmente había podido escabullirse de las conversaciones insoportables. Buscaba a Francisco con la mirada, pero no lo encontraba. Agarró a Claudia del brazo. ¿Dónde está Francisco? ¿Lo has visto? Se fue hace como 1 hora, señora, respondió Claudia. Vi cuando salió por la puerta lateral. El corazón de Virginia se hundió. Se fue sin despedirse, y ella sabía por qué. Había visto su rostro mientras ella socializaba con su círculo. Había visto cómo se sentía fuera de lugar, incómodo, y ella no había hecho nada para incluirlo, para hacerlo sentir que pertenecía. Había fallado, sin pensarlo 2 veces. Virginia tomó su bolso pequeño. Les dijo a sus guardaespaldas confundidos que la siguieran, y salió del hotel. Se subió a su Mercedes sin importarle que todavía llevaba su vestido de $20,000, y manejó hacia las afueras de la ciudad, hacia la casa de Francisco. Eran casi las 2 de la mañana cuando llegó. La casa estaba oscura, excepto por una luz tenue en el patio trasero. Virginia se bajó del auto, los guardaespaldas manteniéndose a distancia discreta, y tocó suavemente la puerta. Doña Lucía abrió, visiblemente sorprendida de ver a Virginia en su puerta a esa hora, con ese vestido espectacular. «Señorita Virginia, ¿está todo bien?» «Está Francisco, necesito hablar con él». Doña Lucía asintió sabiamente, como si hubiera estado esperando esto. «Está en el patio de atrás, mija, pasa». Virginia caminó por la pequeña casa hacia el patio trasero. Francisco estaba sentado en una silla de plástico vieja, mirando las estrellas. Todavía con los pantalones del smoking, pero con una camiseta simple, se veía perdido en pensamientos. «Francisco», dijo Virginia suavemente. Francisco giró bruscamente, sus ojos agrandándose al verla. Se puso de pie rápidamente. «Virginia, ¿qué haces aquí? ¿Está todo bien?» «No», dijo Virginia, acercándose a él. «No está todo bien, te fuiste sin despedirte, sin decir nada. Yo no pertenecía ahí», dijo Francisco, evitando su mirada. «Tú estabas con tu gente, en tu elemento. Yo solo estaba estorbando». «Estorbando», Virginia sintió su voz quebrarse. «¿Cómo puedes decir eso? Yo solo quería estar contigo. Todo ese circo de socializar, de sonreír con gente que no me importa, de hablar de negocio, lo odio. Lo único que quería era bailar contigo, estar contigo». Francisco finalmente la miró y vio lágrimas en esos ojos grises que siempre parecían tan fuertes. «Virginia, he estado sola durante tanto tiempo», continuó Virginia, las palabras saliendo como una presa rota, rodeada de gente pero completamente sola. «Y entonces llegaste tú con tu honestidad, tu bondad, tu forma de ver el mundo, y por primera vez en años, décadas, me sentí viva, me sentí vista, me sentí...» Hizo una pausa, respirando profundamente. «Me sentí amada». El silencio que siguió fue absoluto. «Amada», susurró Francisco sin atreverse a creer lo que acababa de escuchar. «Te amo, Francisco», dijo Virginia, con voz temblorosa pero firme. «Sé que es una locura. Sé que venimos de mundos diferentes. Sé que hay 1000 razones por las que esto no debería funcionar. Pero te amo. Amo tu bondad, amo tu humildad. Amo cómo amas a tu hijo y a tu madre. Amo cómo ves lo bueno en todos. Amo cómo me haces sentir cuando me miras. Yo simplemente te amo». Francisco sintió que sus rodillas se debilitaban. Esta mujer increíble, poderosa, hermosa, ¿lo amaba? ¿A él? «Pero yo no soy», comenzó Francisco. «No te atrevas», interrumpió Virginia con fiereza. «No te atrevas a decir que no eres suficiente.
Eres más que suficiente, eres todo. Eres honesto en un mundo de mentiras, eres amable en un mundo de crueldad, eres real en un mundo de falsedad. Eres el hombre más extraordinario que he conocido. Francisco cerró la distancia entre ellos en 2 pasos. Tomó el rostro de Virginia entre sus manos callosas, mirándola a los ojos que brillaban con lágrimas y emoción. «Yo también te amo», dijo con voz ronca. «Desde aquella vez en el estacionamiento, cuando corriste tras de mí descalza, desde que tomaste mi mano, desde cada conversación, cada mirada, cada momento. Te amo, Virginia. Te amo tanto que me asusta». «No tengas miedo», susurró Virginia. «Estamos juntos en esto». Y finalmente, bajo las estrellas de un patio humilde en las afueras de Guadalajara, Francisco y Virginia se besaron. Un beso que contenía meses de tensión, de atracción negada, de amor reprimido. Un beso que era suave y apasionado, tierno y urgente. Todo al mismo tiempo. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban llorando y riendo al mismo tiempo. «Mi mamá va a estar tan feliz», murmuró Francisco, haciendo que Virginia se riera. «Mi círculo social va a tener un infarto», respondió Virginia, sin importarle en lo más mínimo. «No va a ser fácil», dijo Francisco seriamente. «La gente va a hablar, van a decir cosas horribles, van a decir que te estoy usando por tu dinero, que tú me tienes de mascotas, que se jodan», dijo Virginia con una vehemencia que hizo que Francisco parpadeara sorprendido. Ella nunca maldecía. «Que todos se jodan. Me importa un carajo lo que digan. Lo único que importa eres tú, yo y lo que sentimos». Francisco la besó de nuevo, maravillándose de cómo esta mujer sofisticada estaba parada en su patio humilde con un vestido que costaba más que un auto, besándolo a él, un mecánico, y no le importaba nada más. «Cásate conmigo», dijo Francisco de repente. Las palabras saliendo sin pensarlas, Virginia se quedó quieta, sus ojos agrandándose. «¿Qué? Cásate conmigo», repitió Francisco, con más seguridad ahora. «Sé que es loco, sé que es muy rápido, pero Virginia, cada día que paso sin ti es un día desperdiciado. Y ya perdí 10 años de mi vida. No quiero perder ni un día más. Cásate conmigo». «No tienes anillo», dijo Virginia, pero estaba sonriendo, llorando, emocionada. «Te compraré 1000 anillos, el más grande, el más caro, el que quieras, pero ahora mismo lo único que tengo soy yo. Mis manos callosas, mi corazón que te pertenece completamente y una promesa de que voy a amarte cada día por el resto de mi vida. Es suficiente». Virginia lo miró a los ojos cafés que brillaban con amor puro, sin condiciones, sin cálculos, y supo que nunca había estado más segura de algo en toda su vida. «Es más que suficiente», susurró. «Sí, me casaré contigo». «Francisco Estrada Cruz». Francisco la levantó del suelo, girándola. Ambos riendo como niños desde la ventana de la cocina, doña Lucía observaba con lágrimas rodando por sus mejillas arrugadas, rezando el rosario en agradecimiento. Su hijo había encontrado no solo justicia, sino amor verdadero. Los siguientes 6 meses fueron un huracán de preparativos de boda, declaraciones públicas y navegación de las aguas turbulentas de combinar 2 vidas tan diferentes. Los medios de comunicación tuvieron un día de campo con la historia del mecánico Cenicienta que se casaba con la CEO millonaria. Hubo artículos despectivos, teorías de conspiración y mucha negatividad, pero también hubo un apoyo abrumador. La historia de Francisco resonó con millones de personas que se veían reflejadas en él, el hombre trabajador, honesto, que finalmente recibió lo que merecía. Miles de mensajes de apoyo llegaban cada día, invitaciones a dar charlas motivacionales, ofertas de libros y películas sobre su vida. Francisco manejó todo con su humildad característica, siempre dando crédito a Virginia por haberle dado la oportunidad, siempre agradeciendo a su madre por criarlo con valores, siempre mencionando a Miguelito como su motivación principal. Virginia, por su parte, se volvió más humana a los ojos del público. Ya no era la reina de hielo, era una mujer enamorada, capaz de ver más allá de las apariencias, justa hasta la médula.
Su decisión de casarse con Francisco, sin importarle las críticas, la hizo más admirada que nunca. La boda se celebró un sábado de octubre en un jardín hermoso en las afueras de Guadalajara. No fue la boda ostentosa que todos esperaban. Fue íntima, con solo 200 invitados, mezcla de familia humilde de Francisco y círculo cercano de Virginia. Doña Lucía lloró durante toda la ceremonia. Miguelito fue el paje, orgullosísimo en su pequeño smoking. Francisco se veía apuesto en su traje hecho a la medida, pero lo que realmente lo hacía brillar era la felicidad pura en su rostro. Cuando Virginia caminó hacia él del brazo de su tío, el único familiar cercano que le quedaba, Virginia llevaba un vestido de encaje blanco, simple pero elegante, sin las excesivas joyas que hubieran sido esperables. Solo llevaba el anillo de compromiso que Francisco le había dado. No el anillo caro que prometió, sino el anillo sencillo de oro blanco, con un diamante pequeño que Francisco había comprado con su primer salario como director. Antes de que Virginia tuviera oportunidad de pagar, yo, Francisco Estrada Cruz, dijo con voz emocionada durante sus votos, prometo amarte en las buenas y en las malas. Prometo ser tu apoyo cuando el mundo sea demasiado pesado. Prometo hacerte reír cuando estés triste. Prometo no dejar que te conviertas de nuevo en la reina de hielo. Esto provocó risas, porque ahora eres mi reina, mi amor, mi vida, y prometo que cada día te voy a demostrar que apostaste por el hombre correcto. Virginia tenía lágrimas corriendo por su rostro, arruinando su maquillaje perfecto, y no le importaba. Yo, Virginia Urena Ramos, dijo con voz quebrada pero firme, prometo amarte no por lo que has creado, sino por quien eres. Prometo nunca hacerte sentir menos que extraordinario. Prometo construir un mundo contigo donde nuestras diferencias no nos separen, sino nos hagan más fuertes. Prometo ser tu compañera, tu amiga, tu amante, tu todo, y prometo que tu bondad va a inspirarme a ser mejor cada día. Cuando el sacerdote dijo, puede besar a la novia, Francisco tomó el rostro de Virginia con ternura y la besó con todo el amor que había en su corazón. El aplauso fue ensordecedor. En la recepción, durante el baile de los novios, Francisco susurró en el oído de Virginia, ¿alguna vez imaginaste que terminarías casándote con un mecánico? Virginia se rió, apoyando su cabeza en el hombro de él. Nunca imaginé que terminaría casándome con mi alma gemela. Pero aquí estamos, repitió Francisco apretándola más contra él. Doña Lucía bailó con Virginia esa noche, llorando y agradeciéndole por hacer tan feliz a su hijo. Cuídalo, susurró doña Lucía. Tiene un corazón puro, no dejes que el mundo lo cambie. Nunca, prometió Virginia. Y él me va a cuidar a mí también. Nos vamos a cuidar mutuamente. Miguelito, que había estado corriendo feliz con los otros niños toda la noche, finalmente se acercó a Francisco y Virginia en la pista de baile. ¿Ya eres mi mamá?, preguntó Miguelito a Virginia con ojos esperanzados. Virginia se arrodilló frente al niño, sin importarle arruinar su vestido. Si tú me quieres como tu mamá, dijo suavemente, sería el honor más grande de mi vida. Miguelito la abrazó con fuerza. Sí te quiero, eres súper cool y haces feliz a mi papá. Francisco observaba la escena con el corazón tan lleno que pensó que iba a explotar. Su hijo, su esposa, su madre viendo todo esto desde su mesa, radiante de felicidad. Su vida, que hace menos de un año estaba destruida, ahora era más perfecta de lo que jamás se atrevió a soñar. Esa noche, cuando la fiesta terminó y estaban solos en la suite nupcial de un hotel de lujo, Virginia y Francisco se sentaron en el balcón mirando las luces de la ciudad. ¿Asustado?, preguntó Virginia tomando su mano. Aterrado, admitió Francisco. Pero también más feliz de lo que jamás he sido. Yo también. Virginia apoyó su cabeza en el hombro de él. Vamos a tener desafíos, ¿sabes? Mi mundo va a tratar de cambiar. Tu vida va a ser diferente. Vamos a tener que aprender a navegar todo eso juntos. Lo sé, pero te tengo a ti. Y tienes a mí y tenemos amor. Y honestamente, Virginia, creo que eso es suficiente para vencer cualquier cosa. Virginia volteó su rostro hacia él, mirándolo a los ojos. ¿Cuándo te volviste tan sabio? Francisco sonrió. Tuve un muy buen maestro,
una mujer increíble que me enseñó que soy suficiente, que soy valioso, que merezco amor y felicidad. Bien, susurró Virginia antes de besarlo, porque tengo planeado pasarme el resto de mi vida recordándotelo. Y mientras se besaban bajo las estrellas, con el futuro desplegándose delante de ellos, lleno de posibilidades infinitas, tanto Francisco como Virginia supieron que habían encontrado algo que el dinero nunca podría comprar, que el poder nunca podría dar, que nada en el mundo podría reemplazar. Habían encontrado un amor verdadero, construido sobre justicia, respeto y la voluntad de dos almas de diferentes mundos de encontrarse a la mitad. Y ese amor iba a cambiar no solo sus vidas, sino el mundo a su alrededor. 2 años después, Francisco Estrada y Virginia Urena Estrada estaban sentados en la sala de su casa, no la mansión donde Virginia vivía antes, sino una casa nueva que habían diseñado juntos, combinando elegancia con calidez, lujo con funcionalidad. Era un hogar de verdad. Miguelito, ahora de 9 años, leía en su cuarto preparándose para su examen de matemáticas avanzadas. Doña Lucía estaba en la cocina preparando la cena, insistiendo en cocinar aunque tenían personal que podía hacerlo, porque la comida sabe mejor cuando la hace una madre con amor. ¿Ves esto?, dijo Francisco, mostrándole a Virginia su tablet donde estaba una notificación. El sistema Estrada acaba de ser adoptado por la Unión Europea como estándar obligatorio para toda su flota de transporte. Dicen que va a reducir accidentes en un 40%. Virginia sonrió orgullosamente. Eso significa que tu trabajo va a salvar miles de vidas cada año, amor literal. Nuestro trabajo, corrigió Francisco. Tú hiciste posible todo esto. No. Virginia se acercó a él en el sofá, acurrucándose contra su pecho. Tú lo hiciste posible. Yo solo. Te di la oportunidad que siempre mereciste. Francisco besó su cabeza, maravillándose como lo hacía cada día de que esta mujer increíble fuera su esposa. ¿Sabes qué día es hoy?, preguntó suavemente. Martes. Es martes 23, dijo Francisco con una sonrisa. Exactamente 2 años desde que me despidieron, 2 años desde que mi vida se derrumbó, 2 años desde que una mujer descalza corrió tras de mí en un estacionamiento y lo cambió todo. Virginia levantó la vista hacia él, sus ojos grises brillando con amor. La mejor decisión de mi vida, correr tras de ti. La mejor decisión de mi vida fue detenerme y confiar en ti, respondió Francisco. Se quedaron en silencio por un momento, simplemente disfrutando la presencia del otro. Virginia, dijo Francisco finalmente, hay algo que nunca te he dicho. Bueno, te lo he dicho, pero no de esta forma. ¿Qué cosa? Francisco se movió para quedar frente a ella, tomando sus manos. Gracias, gracias por ver más allá del mecánico pobre con las manos sucias. Gracias por creer en mí cuando yo había dejado de creer en mí mismo. Gracias por enseñarme que merezco cosas buenas. Gracias por amar a Miguelito como si fuera tuyo. Gracias por amar a mi mamá. Gracias por amarme a mí. Gracias por ser la persona más extraordinaria que he conocido. Y gracias por hacer de cada día una aventura que nunca quiero que termine. Virginia tenía lágrimas en los ojos. Francisco, no, déjame terminar. La gente todavía dice cosas. Dicen que me casé contigo por tu dinero. Dicen que tú te casaste conmigo por, no sé, por alguna crisis de mediana edad o algo así. Dicen que eventualmente nos vamos a dar cuenta de que somos muy diferentes y que esto no va a durar. ¿Y qué les dices?, preguntó Virginia. Francisco sonrió. Les digo que tienen razón en una cosa. Somos muy diferentes. Venimos de mundos opuestos. En papel, nunca deberíamos haber funcionado. Pero, ¿sabes qué? Las mejores cosas de la vida no tienen sentido en papel. El amor verdadero no sigue reglas lógicas. Y lo nuestro es prueba de que cuando 2 personas se aman de verdad, cuando se respetan, cuando se apoyan, cuando construyen juntos, pueden hacer que funcione cualquier cosa. Virginia se lanzó a sus brazos, besándolo con todo el amor que sentía. Te amo tanto, susurró contra sus labios, tanto que a veces me asusto de cuánto. No te asustes,
dijo Francisco, besando cada parte de su rostro, porque yo te amo exactamente igual y voy a seguir amándote así el resto de nuestra vida. ¿Promesa?, preguntó Virginia como una niña pequeña. ¿Promesa? En ese momento, Miguelito entró corriendo a la sala. «Mamá, papá». La abuela hizo enchiladas. El niño ya no llamaba a Virginia señora Virginia. Era simplemente mamá. Y Virginia no podía estar más feliz. Los tres se levantaron y fueron al comedor donde doña Lucía estaba sirviendo la cena con una sonrisa radiante. Esta era su familia, imperfecta, no tradicional, construida no por sangre sino por amor y elección. Mientras cenaban, riendo y compartiendo las historias del día, Francisco miró alrededor de la mesa. Su madre, saludable y feliz, gracias al mejor tratamiento médico. Su hijo, brillante y lleno de oportunidades. Su esposa, la mujer más increíble del mundo, mirándolo con esos ojos grises llenos de amor. Y pensó en ese día hace 2 años en el estacionamiento. Pensó en cómo había estado sentado en el piso, llorando, sintiéndose como el hombre más destruido del mundo. Pensó en cómo había creído que todo estaba perdido, que no había esperanza, que su vida había llegado a su fin. No tenía idea de que su vida apenas estaba comenzando. A veces, pensó Francisco, las peores cosas que nos pasan son en realidad las mejores. A veces tienes que tocar fondo para poder elevarte más alto de lo que jamás imaginaste. A veces necesitas ser humillado para encontrar tu verdadero valor. A veces necesitas perderlo todo para encontrar lo único que realmente importa: el amor, la justicia, la familia, el respeto, la dignidad. Y a veces, solo a veces, si tienes mucha suerte, encuentras a alguien que te recuerda quién realmente eres cuando has olvidado. Alguien que corre tras de ti descalza, cuando todos los demás te dejan ir. Alguien que ve un genio donde todos ven un mecánico. Alguien que ve un alma gemela donde todos ven diferencias insuperables. Francisco Estrada Cruz había sido despedido brutalmente y había salido en silencio. Pero minutos después, la CEO corrió tras de él, y esa persecución, esa decisión de Virginia de correr tras la justicia y el amor, cambió 2 vidas para siempre. Y probó al mundo que los cuentos de hadas sí existen, solo que a veces el príncipe es un mecánico con las manos sucias y la princesa es un aseo con el corazón más grande del mundo, y vivieron felices para siempre, porque eligieron hacerlo, cada día, con cada decisión, con cada acto de amor,